pero ¿desde cuándo estás en la ganadería? Y yo digo, bueno, de toda la vida. Ahí uno va conociendo las necesidades del sector, conociendo esas necesidades y teniendo todo ese background jurídico, de empresa, de finanzas. Estás en la posibilidad de resolver un problema local a una solución regional. Normalmente así funciona el mundo a nivel sociológico. Primero existe el hecho social y posteriormente es que se crean las normas. La producción interna viene a solucionar un problema que más nadie lo va a resolver. Entonces vamos pivotando, vamos validando, vamos verificando qué funciona y qué no funciona. Y allí es que hemos ido creando el ecosistema clave para poder atender de manera masiva a muchos productores agropecuarios venezolanos. Es que el valor de las ideas es cero cuando no vienen acompañados de acción. Bienvenidos a un nuevo episodio del Marco Money Podcast. Un podcast en el que hablamos de negocio, dinero, Masari, Billuyo. Y hoy me llena de gusto decirles que vamos a hablar de tecnología y de startups. Acá con nosotros tengo a mi querido Nicolás Pacheco, que es el CEO y fundador de Clave, la primera plataforma de crowdfunding en Venezuela. ¿Cómo estás, mi querido Nicolás? Muy bien, emocionado y contento, Marco, por la invitación y compartir con tu audiencia, ¿no? De verdad que siempre es un gusto hablar con gente que está también en esa movida del emprendimiento, del startup, de la tecnología, y bueno, siempre generando valor, aportando valor, me llena pues de mucha satisfacción. Eso es lo importante. Yo les voy a ser totalmente honesto acá. El proyecto Clave, que ya no es proyecto, ahora es un ecosistema, ha sido una de las startups venezolanas que a mí más me ha llamado la atención desde que inició. Cuando nos conocimos, lo conversamos. Luego tuve el placer de conocer a Nicolás y de verdad que cuando él me planteó no solamente su visión, sino la manera en la que ya está planteado, estructurado Clave, y no hablo de Clave Ganadera, que fue el modelo inicial, sino en lo que se ha transformado, de verdad que a mí me explotó la cabeza. O sea, es la definición perfecta de emprendimiento, de pivot y sobre todo en un mercado tan retador como el mercado venezolano. Hay algo que yo le digo siempre a todas las personas acá en Venezuela, y es que cuando tú incluyes elementos tecnológicos en un negocio que resuelve un problema, estás en la posibilidad de transformar, de resolver un problema local a una solución regional. Cuéntanos cómo Clave ha ido evolucionando y cuál es el problema que resuelve. Oye, bien interesante eso que comentas, ¿no? Y además, bueno, me siento súper honrado por escucharte y, bueno, un honor, ¿no? Sí, realmente Clave, cuando nosotros empezamos fue una idea en el 2019 y salimos al mercado, vamos a decirlo así, con nuestras primeras pruebas para validar la idea en el 2021, o sea, ya prácticamente tenemos 5 años y ha sido un camino, como lo dices, pues bastante retador, de muchos aprendizajes, realmente de muchos aprendizajes, tomando en cuenta también que es un modelo innovador, un modelo que no tiene ningún referente como tal en Venezuela, pero lo que nos ha ayudado y ha sido la brújula que siempre hemos mantenido la visión bien clara, que era generar o es generar un mecanismo alternativo de financiación para el sector agropecuario, que generara también una conciencia o que conectara el campo con la ciudad. ¿Para qué? Para que las personas que estaban en la ciudad entendieran los procesos productivos y le dieran valor también pues, a los alimentos y a los productos que consumen, entendieran bien todo, cómo es el proceso, de dónde viene, porque a veces, bueno, un poco en el mercado venezolano siempre estaba la tendencia a veces se pensaba que en el caso concreto de la carne, que eran los primeros proyectos con que empezamos en Clave Ganadera, siempre había la opinión pública de que la carne era cara, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, no, la carne es muy barata si consideramos todo lo que implica el proceso productivo del pasto al plato, ¿no? Que son más de 36 meses que se toman en cuenta, donde hay que invertir muchos recursos, donde se requiere mano de obra, donde se trabaja con seres vivos, donde uno está expuesto pues, además al ambiente, a los temas climatológicos y, bueno, y el entorno país, ¿no? Entonces, bueno, con esa visión de ser ese mecanismo alternativo de financiación, de generar educación
y además enfocados en el tema del triple impacto, que lo veíamos bien importante, porque ya teníamos un background, vamos a decirlo así, de más de 10 años haciendo ganadería regenerativa, que buscaba de alguna manera darle mayor fertilidad al suelo sin el uso de agroquímicos, generando biocenosis, que básicamente es la vida, todo el ecosistema que se genera en el suelo, y eso a su vez produce lo que es la captura de carbono. Y bueno, como en ganadería siempre se decía que la Eso es un fenómeno muy estudiado y del que se habla mucho. Sí, como se decía que bueno, la culpa era de la vaca, del calentamiento, entonces decíamos, no, mira, aquí podemos producir carne carbono neutral porque si vemos básicamente la cuenta de cuánto metano puede producir una vaca y cuánto carbono se captura por hectárea, realmente el equilibrio es positivo y podemos decir que capturamos carbono y más bien ayudamos a mitigar los efectos del calentamiento global. Y en la parte social, porque también teníamos muchos años trabajando con escuelas rurales. En concreto tenemos una escuela donde hay más de 200 niños que se atienden y bueno, nosotros hemos trabajado con ellos, apoyándolos a través de algunos programas y en dotaciones y apoyo a la infraestructura de las escuelas rurales. Entonces, bueno, un poco con toda esa idea construimos lo que fue la visión. Esa visión obviamente es la brújula, pero en el camino uno va haciendo eso que se hace siempre en los startups, ¿no? Como lo dices, el pivoteando las ideas. Entonces vamos pivotando, vamos validando, vamos verificando qué funciona y qué no funciona. Y allí es que hemos ido creando el ecosistema Clave, que ya básicamente no es solamente Clave Ganadera como plataforma de crowdfarming para proyectos del sector pecuario ganadero, sino que nace AgroClave, ya algo más masificable, que está basado en inteligencia artificial, con machine learning, con sistemas de scoring y test psicométrico, para poder atender de manera masiva a través de nuestro chatbot, que se llama Juancho, a muchos productores agropecuarios venezolanos. Nicolás, hay varias cosas acá interesantes. Antes de entrar en el background, porque es algo que me parece muy admirable, ¿no? De cómo tu background, tanto educativo como de tu carrera en la industria, toda tu experiencia se complementa con este modelo que has ido empujando. Pero cuando hablamos del contexto y de los retos que representa un producto de tecnología, lo que representa una startup venezolana, para nuestra audiencia internacional, yo quiero que profundicemos un poco en ese primer movimiento de pivot de Clave Ganadera a agro. Y cuando lo conversamos, me pareció pues no solamente un paso en la dirección correcta, sino una visión demasiado acertada. Pero cuéntanos un poco más de cuál es el reto y de cómo está concentrado este tema de mercado. Porque para los que no saben, uno de los grandes retos de los productos tecnológicos en Venezuela siempre se discute el tamaño del mercado. Y es en donde se tiene esa concepción de que para mí funciona en la dirección contraria. Esto es un mercado que está lleno de oportunidades, ¿ok? Pero siempre cuando hablamos de temas de inversión profesional y de proyección de un producto de tecnología, entra el tema del mercado. Cuéntanos ese pivot y ese reto de pasar de la ganadería a todo lo que tiene que ver con producción agropecuaria y ese porcentaje, o sea, esa masa que ustedes no solamente consideran, obviamente es muchísimo más trabajo y es el reto de crear un producto tecnológico, pero ¿cómo es la diferencia ahí en mercado y por qué tomaron esa decisión? Sí, bueno, esa decisión se toma siempre alineado con la misma visión que nacimos, porque bueno, cuando nace Clave Ganadera, la visión era eso, ¿no? Ser un mecanismo alternativo de financiación del sector agropecuario, que generara, vamos a decirlo así, un cambio de mentalidad, es un cambio cultural. Realmente se requiere, pues yo creo que todo emprendedor requiere mucha valentía, mucho valor, mucha confianza en uno mismo, porque estás, vamos a decirlo así, no luchando, sino, pero sí enfrentándote, no sé, al status quo, a lo que la gente conoce, y esto es algo nuevo, y siempre lo que es nuevo genera resistencia, porque bueno, es como muy humano, el ser humano siempre tiene resistencia a los cambios. Bueno, y aún así nosotros con esa visión, obviamente inspirado y con la experiencia de otros países, porque sí veíamos que este tipo de modelos funcionan ya de manera probada en África, en Europa, inclusive en los Estados Unidos, que es un mercado súper gigante y donde obviamente hay un sistema financiero bastante grande, bastante sólido,
pero vemos que esto va más allá. Esto tiene que ver con un tema cultural también, con el tema del triple impacto, que no es solamente el tema de la finanza, de la rentabilidad, sino realmente de aportar valor, de trabajar el tema de inclusión, porque ese es el punto importante, porque cuando uno habla de algo alternativo, en Venezuela, por ejemplo, cuando se habla del tamaño del mercado, vemos que aquí hay más bien una gran oportunidad porque es un océano azul, o sea, está todo por hacer. ¿Por qué? Bueno, porque quizá en los mecanismos tradicionales, los que se atienden o los que tienen mecanismos de financiación tradicionales es un porcentaje muy pequeño. Y esto no es algo que estamos diciendo nosotros, estos son datos incluso que maneja la FAO, que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo y que es un problema inclusive a nivel latinoamericano. O sea, cuando uno ve los datos, por ejemplo, Totalmente. de FAO, se habla que más del 87% de los productores agropecuarios no tiene acceso a financiamiento a nivel latinoamericano, no solo venezolano. Si vamos al tamaño del mercado de Venezuela, bueno, aquí las cifras son que hay unos 800.000 productores agropecuarios y más del 90% de esos 800.000 son pequeños productores. Cuando uno habla de pequeños productores, bueno, pudiéramos, algunas personas pudieran llamarlos campesinos o no, pero bueno, para nosotros son productores que hacen un trabajo admirable, que trabajan todos los días, que son los que siembran hortalizas, que siembran frutales, que siembran legumbres, inclusive en el sector pecuario también, la mayoría de los productores de leche, por ejemplo, lo que se llama doble propósito, son unidades de producción muy pequeñas, quizás con menos de 20 vacas, o sea, no son los grandes hatos que uno quizá conoce o donde uno se mueve, ¿no? Y digo donde uno se mueve porque yo estoy muy metido en el área gremial y en los gremios, bueno, ahí a lo mejor estamos medianos y grandes productores, pero hacia abajo resulta que la mayoría son muy pequeños y ese sector siempre es un sector excluido. No ahora, producto un poco del contexto actual, sino que es algo estructural, Es histórico. tradicional. Y sobre todo en un contexto como el de Venezuela, no solamente por lo loable que es el campo, la manera en la que eso nos mantiene conectados. Yo, por ejemplo, lo que te comentaba, o sea, yo giro conferencias acá y me han invitado al llano a hablar y yo me hago esa pregunta, ¿no? Es como que, ¿cómo yo conecto nuestra visión con respecto a tecnología, a las soluciones tecnológicas con el llano venezolano? Y dije, bueno, voy a empezar a abrir la conversación en relación al agrotech. Hay mercados muy desarrollados como el de Brasil, el de los Estados Unidos, como a través de elementos tecnológicos a veces sencillos. Aquí hablamos de un chatbot que detrás pues obviamente hay un esfuerzo, un desarrollo, pero cómo se transforma desde una herramienta educativa de inclusión, de democratización, que eso creo que es el elemento más importante en un país que dentro de los retos que tiene la producción interna viene a solucionar un problema que más nadie lo va a resolver. Claro. Es así de importante el apoyo a la producción nacional. Sí, efectivamente, efectivamente. Y bueno, la producción, vamos a decirlo así, en volumen, viene dada pues por esos pequeños productores. Eso que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Todo el tema de inclusión como tal, y es un tema de democratización. Efectivamente, a lo mejor cuando pensamos en tecnología, a veces pensamos en sistemas muy sofisticados. De hecho, nosotros cuando empezamos, que estamos también haciendo el modelo de Agroclave, estábamos muy inclinados a una app, lo que es una app. Pero hay también como una máxima pues, en este mundo del startup que es conoce a tu cliente realmente. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu buyer persona? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿quién es Juancho? Entonces, bueno, Juancho resulta que es un productor de campo, que tiene un teléfono. Probablemente tenga un smartphone, pero no sabe usarlo mucho. Y entonces, bueno, hoy resulta que la tecnología también ayuda muchísimo. Y ahí fue que nos decantamos por el chatbot. Nicolás, y brillante. Conversamos de mercado. Luego, ahora de conocer a tu cliente objetivo, a tu buyer, cuáles son las necesidades, cuál es el problema. Eso conecta con una idea que es importantísima en el emprendimiento, que lo mencionas y ocurre con muchísima frecuencia. Les sorprendería la cantidad de founders, algunos founders que no son de tecnología o incluso ocurre con las personas que tienen background de tecnología que dedican una cantidad de recursos importantísima en aplicaciones, en plataformas. Y lo que no sabe la gente es que ahorita tú puedes crear cualquier MVP, cualquier producto mínimo viable en el que quieras probar tu idea con el mercado con herramientas no code.
herramientas que no necesitas saber de programación. Y acá el punto importante es, deja que el feedback del mercado y conocer en realidad quién es tu público objetivo, cuál es el nicho que estás atacando, sea quien te dé la respuesta de lo que debes desarrollar. Exacto. Allí eso fue, tener esa mentalidad hizo la diferencia, ¿no? Porque estábamos como estancados allí con ese tema de los desarrolladores, de los programadores, y dimos ese paso y bueno, salimos al mercado y hemos tenido una respuesta satisfactoria y sobre lo estimado o sobre lo esperado o sobre lo que esperábamos. Y bueno, ha sido todo, la verdad, que una grata sorpresa y vamos avanzando, ¿no? En ese ecosistema. Nicolás, hay algo que yo admiro muchísimo de ti, ya lo conversamos en relación a la visión, pero una de las cosas que me pareció más curiosa es tu background, cómo los primeros proyectos ocurren dentro de este mercado, de esta industria en la que tú ya tienes muchísima experiencia, pero viene complementado con una visión de emprendimiento, con tu background como abogado, que lo conversábamos y que bueno, ya a cierto punto hay que conseguirse y contratar a los otros abogados y es el ejercicio de la profesionalización. Pero a mí me encanta esa idea en el que tú identificaste un mercado, partes de una solución de algo que tú conoces, de algo que has estado trabajando, lo conversamos creo durante los últimos 30 años. Cuéntanos un poco bueno, cómo ha sido esa conexión. Yo por eso tengo un dicho, tengo varios dichos, que es el de la limonada. Si la vida te da limones, pues tienes que hacer limonada. A veces uno se enfoca y a veces piensa, tecnología, bueno, que voy a ser el próximo Zuckerberg, entonces me tengo que meter en un mundo de tecnología. Y la verdad es que no. Tú puedes identificar problemas en tu día a día y a través de la solución a esos problemas, crear un producto, crear un negocio, crear una empresa, crear una startup. Cuéntame vamos a decir, cómo es esa sinergia entre tu background, estas oportunidades que se presentaron, que a mí, y en lo personal te felicito porque el ecosistema startup es muy de movimiento rápido, de resultados rápidos. Y yo admiro tu paciencia, tu background y cómo eso, o sea, ese mix que generó y cómo se crea este ecosistema. Sí, bueno, eso que acabas de decir es bien, bien interesante, me pone incluso a reflexionar, ¿no? Porque esto ha sido como un viaje incluso personal, de autodescubrimiento, y de saber quién soy, ¿no? Hace poco leí algo de un conferencista español y decía que, bueno, usualmente en el mundo corporativo, cuando le presentan uno a una persona, enseguida le pregunta, ¿y tú qué haces? O quién eres, y la persona se presenta con su título académico o su trabajo, ¿no? Entonces decía, mira, no, él dice, yo quiero saber quién eres tú, más allá porque el trabajo no te define ni el título te define. Entonces, mira, siempre he sido una persona bastante inquieta y bastante creativo, ¿no? De niño, siempre he sido muy proactivo. Lo que antes a uno le decían, este muchacho sí es inventor, realmente siempre estaba buscando algo que hacer, que crear y siempre buscando respuestas. Mira, efectivamente mi background básico es de abogado, porque bueno, mi generación era formada o educada en función de que la manera de uno irse superando era a través del estudio y la parte académica. Estudié Derecho, siempre lo vi como una carrera bastante multifacética que me serviría y la vida me ha demostrado que ha sido así para desarrollar cualquier cosa que quisiera. Pero siempre tuve inclinación más hacia el mundo de los negocios realmente, lo que me llevó después a futuro a hacer un MBA, ¿no? Y bueno, ahí empecé como con esa venita ya más de empresas y ese tipo de cosas. Y lo que hice fue a su vez conectarlo con el tema de la ganadería y el mundo agropecuario, porque realmente mis raíces por mis padres, mis abuelos, mis tíos, son del campo o vienen de ahí. Mi abuelo era ganadero, mis tíos eran ganaderos, o sea, con finca, y siempre me crié en ese ambiente. Mi papá era agricultor, sembraba, entonces siempre estuve muy vinculado pues al sector agropecuario en general, tanto a la parte pecuaria, que era lo que más me gustaba, como la parte agrícola vegetal, de las siembras y eso, ¿no? Bueno, llegado a un punto en el que yo incursioné de manera profesional, como yo digo, porque a veces uno dice, bueno, ¿desde cuándo estás en la ganadería? Y yo digo, bueno, de toda la vida. Ahora ya de manera profesional, claro, como dueño de finca, como gerente de finca, como propietario de finca, bueno,
son menos años, pero bueno, ya también son un montón de años. Y ahí uno va conociendo las necesidades del sector. Conociendo esas necesidades y teniendo todo ese background jurídico, de empresa, de finanzas, porque bueno, también en España estuve trabajando cuando terminé el MBA en el Banco Cooperativo Español, lo que eran las cajas rurales, o que son las cajas rurales, y allí también, bueno, básicamente los clientes eran cooperativas de productores de tomate, también fui viticultor, entonces ahí se trabajaba mucho, la escala se lograba con la unión de muchos pequeños productores porque las extensiones eran muy pequeñas. Claro. Allí no eran fincas como acá en Venezuela, que normalmente una finca son 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 6000 hectáreas, sino son 5000 metros, 2000 metros, 3000 metros. Entonces se tenían que unir. Y bueno, ya luego uniendo todo eso, yo decía, bueno, ¿de qué manera podemos en Venezuela también aportar soluciones pues, a los problemas, en el caso concreto del acceso al financiamiento? Y de allí, bueno, leyendo un poco de aquí, un poco de allá, empezamos con Clave Ganadera. Me pareció, hey, es magistral lo que es escuchar las señales, aprovechar las oportunidades, mucho de el camino del emprendedor. Ojo, incluso a veces hay hasta un desbalance, yo lo llamo el síndrome del objeto brillante, y es en el camino del emprendimiento, a ti se te van presentando una cantidad de oportunidades que son tentadoras. Claro. Pero tienes que tratar de mantenerte siempre y para eso tenemos el que mucha abarca poco aprieta. Claro. Pero una de las cosas de este ecosistema que se ha generado es como todo interactúa. Y hay algo, hay un punto importantísimo acá que hablamos de profesionalización. Y cómo el financiamiento juega un elemento clave. Para tú poder profesionalizar, necesitas financiamiento. Y eso es parte esencial de lo que representa Clave. Pero ahora cuéntanos desde el lado del emprendedor, cómo en el proceso de escalabilidad poder tener acceso a financiamiento, como te digo, desde lo que hablamos de los pequeños productores hasta Clave en su proceso, que bueno, nos da muchísimo orgullo. Vamos a entrar en proceso de fundraising. Exacto. Y es con esa intención, profesionalizar, perfeccionar y escalar. Sí, bueno, efectivamente son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, vamos a decirlo así, los clientes de Clave o el buyer persona de Clave o la persona a la que Clave le soluciona el problema, que son pequeños productores que tienen necesidades de acceso a financiamiento y bueno, a través de AgroClave y a través de Clave Ganadera, ayudado pues con todos estos sistemas de inteligencia artificial, de machine learning. Bueno, es la manera que nosotros tenemos de dar una solución muy rápida y escalable, donde ya nosotros tenemos medido el tamaño del mercado, donde ya nosotros pasamos obviamente ya fase de idea, ya realmente nosotros tenemos clientes en el mercado, donde ya nosotros hemos evaluado, donde nosotros tenemos un montón de aprendizaje. Y allí es donde viene el otro punto, que es la otra cara de también Clave como ecosistema, como empresa. ¿Cómo hacemos para escalarlo, ¿no? Entonces nosotros hemos estado pensando, bueno, ¿de qué manera podemos entrar en un proceso de fundraising o hacer lo que se conoce ya, esa jerga la manejas tú mejor que yo, que si una serie A, que si no sé qué, que algo de eso, porque bueno, eso nos daría también una estructura más robusta, una estructura más profesional y bueno, a nivel personal también obviamente nos descargaría pues de muchas responsabilidades, porque hay que tomar en cuenta que realmente son como 3 proyectos en uno, porque por un lado está Clave Ganadera, que trabaja la parte pecuaria del ganado, donde hemos trabajado con ganado vacuno, pero estamos ya a punto de salir con proyectos bufaleros y estamos a punto de salir con proyectos porcinos y tenemos entonces el tema de AgroClave, que son los productores agrícola vegetal, y sin dejar de lado que recién estamos sacando a Clave Capital, que es un fondo agropecuario, que ya es una empresa pública, que es regulada, que es autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores, que ya entra en un ecosistema para acceder a clientes institucionales como la banca o aseguradora. Entonces, bueno, es un ecosistema ya que es un poco complejo el manejo. Totalmente. Y ahí queremos, bueno, dar ese paso, ¿no? De incorporar a un posible socio que no solo se involucre
desde el punto de vista de capital, de aporte de capital, sino también que nos aporte pues, experiencia y que tenga también un background interesante en el mundo de la finanza. En lo estratégico, y es lo que hablamos del término Smart Capital. Esto se refiere al tipo de capital o de financiamiento que no solo viene acompañado de la parte monetaria, sino que viene acompañado de networking, relaciones estratégicas, es decir, por ponerle un sinónimo, y adicionalmente lo que mencionas en el tema de las finanzas, las conexiones, la posibilidad de escalar, y vuelvo y repito, de escalar incluso a nivel regional. Hay otro elemento que mencionas y lo sofisticado de este ecosistema, a pesar de haber estado lo que nosotros denominamos bootstrapped, que nos ha entrado en un proceso de financiamiento profesional, con VCs, con fondos. Todo esto ha ocurrido a través de financiamiento interno, por llamarlo de alguna manera. Pero uno de los elementos acá que me parece clave y es en el que vamos bailando entre un producto financiero, las regulaciones. Yo en el mundo del emprendimiento siempre tengo un dicho que digo, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso, pero en estos casos no necesariamente. Y tú has logrado la validación institucional. ¿Okay? Cuando hablamos acá de este ecosistema, y es algo que siempre, tanto en fintech, se discute mucho, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la licencia? Y bueno, ¿cómo me aseguro yo de generar ese nivel de confianza? Y hubo algo que me encantó cuando empezamos nuestra conversación y fue, no hay mora, 0% lo que tienes ahora en mora, en impago. Y cuéntame el papel que juega la validación institucional y lo importante para este tipo de modelos. Porque también lo conversábamos, por institucional no nos referimos a que obviamente tiene un relacionamiento y un acceso a nivel político que se tiene que lograr, pero esto es algo que va a trascender una administración pública, un proceso de gobierno. Esto es algo que tiene que durar durante muchísimos años. Entonces, cuéntame el papel que juega la validación institucional para ustedes y bueno, no lo difícil que fue, pero qué los motivó a lograrlo. Sí, bueno, allí efectivamente quizá una ventaja competitiva quizá es mi formación jurídica como abogado. Entonces, desde que empezamos con Clave, obviamente conozco muy bien en el terreno en el que me movía, conozco muy bien cómo funciona el principio de legalidad. Sé que era un proyecto novedoso, innovador, en el cual no había un tipo de regulación o no existe un tipo de regulación específica en la materia, porque bueno, estamos hablando de que estos modelos son nuevos, ¿no? Y siempre digo que normalmente así funciona el mundo a nivel sociológico. Primero existe el hecho social y posteriormente es que se crean las normas, ¿no? Entonces, como acabas de decir, ¿no? En el mundo del emprendimiento uno primero actúa, no te pones a pedir permiso porque siempre tiene que nacer la innovación, crear la solución del problema, bueno, y ya posteriormente, bueno, ese marco que lo va... va... el marco, es correcto. Conociendo eso, bueno, siempre empezamos pues con nuestro modelo de crowdfunding, que es básicamente un modelo de economía colaborativa, donde nosotros hicimos un contrato le llamamos un contrato de crowdfunding, un contrato atípico, innominado, porque bueno, no... Hey, y para los que no saben, esto es al estilo Kickstarter, es al estilo GoFundMe. A eso nos referimos con este modelo de economía colaborativa. Sí, correcto, un crowdfunding de recompensas. Y bueno, así empezamos, ¿no? Pero siempre con esa visión de escalarlo, de generar una solución al país realmente, hacerlo masivo, como decía hace rato, ¿no? De solucionar un problema en un océano azul, que básicamente está todo por hacer. Y bueno, ahí vimos como una estrategia bien interesante, que además no capitalizaría muchísimo todo el aprendizaje, nos pondría también en otro nivel. Dar el paso de crear ese fondo institucional y empezar a cotizar en la Bolsa de Valores de Caracas. Básicamente eso es un privilegio porque si consideramos que en la Bolsa de Valores apenas cotizan unas 30 y poco empresas en el país, de la cantidad de empresas que hay. Y de las cuales son empresas históricas, o sea, son empresas Ron Santa Teresa, son empresas que yo digo que han sobrevivido todas las tormentas. Y si quizás a nivel de tamaño y de la cantidad de dinero y la masa que se mueve dentro del mercado de valores venezolano, hay algo que a mí me parece muy admirable y es que son empresas que han sobrevivido todo.
Son Sí, algunas empresas familiares, llueva, trueno, relampaguee, esas empresas están a la vanguardia en Venezuela y Clave forma parte de eso. claro, es correcto, es correcto. Nosotros hemos estado, bueno, súper orgullosos. Ha sido un trabajo de hormiguita, la verdad, donde, bueno, afortunadamente hemos contado con el apoyo y la ayuda de muchísima gente que, bueno, siempre se nos han acercado con la mejor voluntad y la mejor buena fe. Siempre tengo eso como en mi mente, ¿no? Siempre eh, tengo ese pensamiento positivo, pues que siempre viene gente buena que quiere Bueno, sumar y y lo ayudar. conversaba con uno de nuestros invitados en la ciudad de Miami, una persona que se abrió campo en todo lo que es la industria musical, el contenido de redes sociales, todo este modelo de influencer. Y me dijo algo que me marcó muchísimo en nuestras entrevistas. Saludo a Israel Corcho. Si no han visto ese episodio, véanlo. Pero dijo, la ayuda aparece cuando te la mereces. Sí, es correcto. Oye, bien interesante esa frase, ¿no? Me gusta, bien interesante. Voy a ver si la copio. Está bien. Sí, bueno, No está patentada, claro que la podemos utilizar. sí, eso ocurre. Yo soy mucho de esa tesis, tal cual. Es así, porque muchos emprendedores se conflictúan y cometen ese error de decir, ay, es que ellos tienen financiamiento, ay, es que ellos conocen a tal, ay, es que el seguro vino de, como llamamos, de la cuna de oro, entonces tenía capital para emprender. Y la verdad es que las oportunidades se te van a ir presentando en la medida en la que te los merezcas y esa es la manera. O sea, para mí ese es el verdadero camino emprendedor, ¿no? Y acá, pues, Clave entra a su siguiente reto de escalabilidad, que era lo que conversábamos. Imagínate trabajar en el ecosistema del financiamiento y ahora estar de este lado de la película, como quien decimos, ¿no? Claro. Buscando el financiamiento. Claro, es correcto, sí, porque bueno, como lo dijiste, nosotros empezamos es bootstrapping y un factor bien interesante o un aspecto, no sé, una cualidad que diferencia a los que emprendemos de cualquier otra persona es que pasamos a la acción. Efectivamente no es que tenemos más dinero, más talento o algo diferente, sino que pasamos a la acción. O sea, no nos quedamos en el pensando a ver qué va a pasar, buscando el momento ideal, el momento que todo esté perfecto para arrancar. No, arrancamos, iniciamos y actuamos. Yo tengo una frase bien pragmática que no la uso con la intención de matar la creatividad, pero cuando conozco emprendedores que están atascados en ese elemento de tomar acción, yo les tengo una frase que para mí es esencial en el emprendimiento. Y les digo, el valor de las ideas es cero. Pero no con la intención de decir que el valor de las ideas es cero per se. Es que el valor de las ideas es cero cuando no vienen acompañados de acción, de ejecución. Claro, eso fue mi primer aprendizaje cuando empecé, porque me acuerdo, yo tenía la idea y era muy celoso con la idea. Yo decía, no le voy a decir a nadie porque me van a copiar la idea. Después aprendí que realmente el valor estaba en la acción, en la ejecución. Entonces yo decía, bueno, nada, que todo el mundo que vea lo que hago y ya vamos a ver quién realmente se atreve. Y es algo que bueno, nosotros queremos enaltecer en el mercado emprendedor de todo el ecosistema de emprendimiento en Venezuela. Y es eso, que la gente se motive a conocerse, a rebotar ideas. Yo he visto en el ecosistema startup, más en LATAM, en países quizás un poco más desarrollados, como founders de empresas competidoras luego de desarrollar una amistad o algo, son quienes se terminan aportando las soluciones. Una empresa quizás se termina haciendo un merge, o sea, se termina haciendo una fusión entre las compañías. Se recomiendan, mis servicios los han recomendado entre emprendedores de la misma categoría. Claro. Imagínate, que exista otro SmartKeep, otra empresa de finanzas, y dice, mira, llama a mis contadores, ya a mí me ayudaron a resolver este problema. Y es como todo el ecosistema emprendedor, y hablamos del financiamiento, y algo que para mí es un benchmark en cualquier modelo de negocio, lo que conversamos. A veces suena técnico, la serie A, la serie B, semilla, presemilla, pero acá es como un juego de una carrera en la que yo siempre invito a los emprendedores a que tengan su salida, que tengan su exit. Y no porque tú te vayas a desconectar de ese proyecto, porque al mismo tiempo es un reflejo de uno mismo. Claro. Tú lo decías, eso es lo que te permite impulsar, pero va evolucionando y el juego del exit es usted se sale y vuelve y reconecta. En su exit, si tuvo una buena tasa de capital, arma un fondo, conecta con otros emprendedores, haz el mentoring. Todo eso es lo que hace falta en el ecosistema.
Y Nicolás, para ir cerrando, hay algo que me parece increíble. Cuando tú me hablas de todo tu background, de cómo tu familia está conectado, imagínate, o sea, en una época en la que era, bueno, tú te consigues un título y ya con eso tienes la vida resuelta. Claro. Tú te desconectas de... No, no te desconectas, pero te fuiste a preparar y luego vuelves de nuevo al negocio familiar. Es como un ciclo y ese es el juego de los ecosistemas. Claro, efectivamente, sí es así, ¿no? Uno va aprendiendo, va generando valor, vas aportando soluciones y siempre va a haber un problema que solucionar y allí es donde uno, bueno, eso que tú acabas de decir es en lo que ya estamos ahorita quizá pensando, ¿no? En esa parte de cómo el ecosistema nuestro de clave hoy día se va profesionalizando y permita pues delegar varias funciones en otras personas que me permita a su vez tener mayor tiempo para seguir pues generando visión como tal, que al final creo que es como el trabajo principal del CEO, ¿no? Pero bueno, uno hace también microgestión. Hey, hay de todo un poco. A mí me encanta la analogía de los sombreros. A veces toca ponerse los 10 sombreros, conoces todas las áreas y todos los ámbitos de tu negocio, de tu startup, pero definitivamente la profesionalización, las prioridades y en este caso, que para mí es la marca de este episodio, lo importante del financiamiento para poder lograr todo eso. Nicolás, cuéntale a nuestra audiencia, cuéntale a los money makers, así los llamamos, dónde pueden saber más de Clave, dónde pueden invertir en Clave. Cuéntanos de eso. Bueno, a los money makers le llamamos a, Los money a makers. la audiencia. Bueno, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Son fáciles porque todas se llaman Clave, pero siempre recordando que Clave con B alta. Con B alta. Decimos con B de bienestar. Allí está obviamente Clave Ganadera. Están todas las redes O con sociales. B de billuyo. Ah, bueno, ese también. Porque este es el Marco Money Podcast, Nicolás. Está bueno esa. En todas las redes sociales tenemos el Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube, Facebook. Y también, bueno, se llama Clave Capital, que es el fondo pues, que tenemos ahora institucional. Se llama Clave Capital también, @Clave Capital. Genial, Nicolás. Bueno, yo encantado de formar parte del ecosistema. De verdad, Nicolás, yo te felicito en tu camino emprendedor. Hay muchas cosas brillantes por venir. Van a escuchar y van a saber mucho más de Clave. Así que te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de participar en este espacio, de compartirle a nuestra audiencia tu experiencia como emprendedor. Y mira, todas las oportunidades que se pueden aprovechar. Como dirías tú, el mar azul. Sí, el océano azul. El océano azul azul de las oportunidades. Claro, claro, donde está todo por descubrir allí, todo por hacer. Bueno, no, realmente el honor es mío y un gustazo, realmente ha sido bien agradable compartir pues este espacio. Así que bueno, más bien súper agradecido. Atentos a todas las oportunidades que van a estar viendo en Clave. Síganlos en las redes sociales y obviamente si no estás suscrito, suscríbete. Si no escuchas podcast, no importa. Pero si eres emprendedor, quieres hacer negocios, quieres refrescar esas ideas, este es el espacio, el Marco Money Podcast. Gracias, Mario.